Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio hoy a nuestro segundo encuentro, nuestra segunda semana de este 2020-21, para hablarles específicamente acerca de todo lo que es la parte del Sistema Nacional de Salud, que era lo que antes se regía y por donde nosotros guiamos las acciones de salud en Colombia, ¿no? Y cómo hemos evolucionado hasta llegar a lo que hoy tenemos, que es la Ley 100 de 1993, que ha sido modificada también por otras normas, pero que de igual manera es la ley en la que se reglamenta el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Entonces, para iniciar, sabemos que esto es la temática del módulo 1. El próximo lunes, que será nuestro encuentro, también vamos a seguir desarrollando la temática del módulo 1 para terminar esta parte que es todas las generalidades del sistema de salud en nuestro país, específicamente de seguridad social en salud. Importante decirles, muchachos, que dentro de Canvas están las presentaciones de hoy. Son 2 presentaciones y va a estar también un taller, ya se lo publiqué, un taller que es el que vamos a realizar. El taller lo vamos a realizar en grupos de 4 personas. Ustedes son libres para decidir cómo lo van a organizar, cómo lo van a hacer. Hay unas indicaciones en el taller pedagógico que vamos a realizar. Está la bibliografía allí escrita para que ustedes vayan, revisen y con base a esa bibliografía puedan desarrollar las preguntas del taller. Son solamente 4 preguntas. Ustedes dirán si se las dividen. Una persona hace la primera pregunta, la segunda persona hace la segunda pregunta y así para que entreguen un solo trabajo. El trabajo va con normas de ICONTEC, debe llevar su portada, su introducción, sus objetivos, su conclusión, ¿sí? Esto de igual forma está dentro de las especificaciones del taller que les monté, que ahí dice taller número 1, ¿ok? Para que tengan claridad de esto. El grupo de trabajo va a ser un grupo como usted lo quiere organizar. Lo que sí les voy a agradecer es que esos grupos de trabajo se mantengan, porque voy a crear los grupos en Canvas. Entonces, ese mismo grupo con el que usted trabajó para esta actividad, preferiblemente que sea con ese mismo grupo que va a trabajar en el resto de las actividades que tengamos planeadas y que, bueno, sabemos que vamos a realizar de manera grupal. Muchas actividades las vamos a realizar de manera grupal. Listo. Entonces, vamos a dar inicio. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, profesora. Gracias. Entonces ya amplío la pantalla. Ya está en grande ya, ¿cierto? Bueno. Como les decía, para hablar de toda la evolución que ha tenido nuestro sistema de salud en Colombia, que en estos momentos se llama Sistema General, Sistema General de Seguridad Social, que fue creado por la Ley 100 de 1993, nosotros hemos tenido que pasar por una serie de revisiones, de nuevas normas, de cambios, de adaptaciones, de modificaciones, que pues obviamente le dan luz a un servicio de salud que dentro de lo que nos expresa el papel debería ser más integral, mucho más eficaz, que abarque esa universalidad, que podamos llegar a cambiar de pronto la manera en que se atienden a los pacientes, el enfoque que se le da a la enfermedad, ¿no? Entonces, en esta tarde vamos a revisar la evolución que ha tenido ese sistema de salud, iniciando por el decreto 56 de 1975, que es el que crea el Sistema Nacional de Salud en Colombia, y bueno, todas las modificaciones que en el caminar a este le hicieron para llegar a lo que hoy tenemos como Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¿no? A través de la creación de la Ley 100 de 1993.
Y bueno, y cómo Colombia ha llevado ese camino, en ese proceso de ubicarse como un estado en el que se verifica o se protege ese servicio, ese derecho. Entonces, si revisamos la normatividad del Sistema General, del Sistema Nacional de Salud, lo que antes se tenía, que fue creado en 1975, nosotros entonces empezamos a hablar de 3 normas como tales, que es el decreto 56 de 1975, que es por el cual se crea el Sistema Nacional de Salud, el decreto 350 de 1975, que da especificaciones puntuales acerca de los sistemas de salud, cómo se iban a crear, las regionales de salud, cómo se iban a crear. Y la ley 9 de 1975 nos plantea un código sanitario para estipularnos cómo debemos manejar desechos, cómo se debe proteger. Bueno, realmente son conductas sanitarias que implican también la parte de desechos hospitalarios, pero pues también todo lo que es protección al medio ambiente. En la ley 10 de 1990 iniciamos a través de esta ley con una descentralización en salud, porque, bueno, ya veremos más adelante que en el Sistema Nacional de Salud estábamos centralizados y dependíamos totalmente de los recursos enviados, y quien dirigía era el gobierno nacional, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, o el Ministerio de Salud, perdón. Él era el ente rector, era el ente que vigilaba, era el ente que enviaba los recursos, ¿sí? Y ya en 1990 se inicia un proceso en el que se busca descentralizar algunas instituciones, ya sean privadas o públicas. Y con la ley 100 del 93, bueno, ya sí se hace un nuevo esquema de servicio de la salud con la creación del Sistema General de Seguridad Social y sus 3 grandes grupos, que lo veremos pues cuando específicamente hablemos sobre la ley 100. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo. Abren su micrófono y preguntan, por lo que pues me salgo a mirar las diapositivas, entonces para que ustedes de pronto vean que no estoy muy pendiente a lo que escriben en el chat. Listo. Cualquier cosa pues me escriben. Sí, ya. Usted está pasando las diapositivas, que a mí me aparece la primera en la portada. No me aparece lo que usted está diciendo de las otras diapositivas. Sí, ya estoy pasando la diapositiva, déjame ya reviso a ver si así. Entonces, como tengo la presentación, ya les paso, ¿sí? Nada. ¿Será que Está en el Sistema Nacional de Salud? A mí me sale la primera, la portada, donde dice evolución del sistema de salud. Eso debe Bueno, ser déjenme internet, porque eso se está pasando. Profe, se está pasando. Bueno, Va a ser un Como el internet. aquí en la segunda diapositiva, listo. Profe, sí está pasando, sino que Diani tiene como dificultades. Ya estoy aquí en la segunda diapositiva, listo. Drianis, confírmame. Diani. Debe tener problemas de conexión. Hola, hola. Ahora me quedé sin internet, fui yo. Confírmenme entonces, ya voy por la segunda diapositiva. Sí, profesora. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, les comentaba que anteriormente, pues el Sistema Nacional, ya vamos a pasar a hablar como tal de él, se llamaba así, Sistema Nacional de Salud. Este fue creado a través del decreto 056 de 1975, el 15 de enero. Este Sistema Nacional de Salud establecía los organismos, las instituciones, las agencias y entidades que tenían como finalidad específica
procurar la salud de la comunidad en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Sí, esa era la definición para el Sistema Nacional de Salud, para decir que era el ente rector y vigilante de la salud en Colombia, ¿no? Con ese decreto 056 se estipula la división de ese sistema, cómo iba a estar conformado el sistema. Este Sistema Nacional de Salud tenía múltiples cajas de compensación, subsistemas, tenía regionales de salud y bueno, los recursos básicamente eran enviados por el ente nacional, que en este caso era el ministerio, y bueno, el gobierno a través de sus IPS públicas y privadas. Es decir, directamente la plata no llegaba como tal a una EPS, que es lo que vivimos ahora con la ley 100, no había ese intermediario, sino que llegaba directamente al hospital o al departamento, sí, al sistema regional de salud. Entonces, el Sistema Nacional de Salud es lo que se conoce como esa organización que iba a tener las instituciones o las personas encargadas de ofrecer un servicio de la salud. Y no solamente pues de ofrecerlo, sino de que todos tuviéramos acceso, ¿no? Desde la prevención, desde la promoción de la salud. Entonces tenemos que fue creado legalmente en 1973 a través de los decretos 056, perdón, ahí me equivoqué, y 350. Importante decirles aquí que 350 lo que estipula son funciones de esos servicios seccionales de salud, funciones para cada uno de ellos, cómo se iba a manejar, los recursos, las funciones que tenía cada subsistema a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba caracterizado este Sistema Nacional de Salud? Uno, la centralización. Y es por eso que cuando Colombia inicia un proceso de descentralización es cuando empezamos a transferir los recursos a otras instituciones. ¿Qué hacía? El Ministerio de Salud, creado para regular esto, era quien direccionaba, financiaba y controlaba directamente todas las funciones del Sistema Nacional de Salud. Si no había otra institución que fuera garante de que ese servicio llegara o que fuera veedora de que de pronto o que recibiera un recurso aparte para ser intermediario, no. Directamente al Ministerio de Salud se enviaba el dinero a los hospitales, ¿sí? A los hospitales o instituciones que atendieran a los pacientes, ya sea público, ¿no? La administración desconcentrada de personal y de algunas instituciones en los servicios seccionales de salud, que esos servicios seccionales de salud eran correspondientes a cada departamento. Entonces, cada departamento, ojo con esto, estaba el Sistema Nacional de Salud grande, por allá inmenso, el Ministerio de Salud, que era la persona que era el ente que se encargaba de pagar, de gestionar, de dirigir, de financiar, de hacer control, y en los departamentos se tenían unos servicios seccionales de salud, ¿no? Y hasta allá llegaba, pues, de todas maneras la plata, y sabemos que en ese tiempo había todos los problemas de recursos, igual que ahora había muchos problemas de corrupción. En esos momentos, como todo funcionaba de acuerdo a lo que las decisiones se tomaran en el Ministerio de Salud, no habían intermediarios, el dinero en muchas ocasiones se iba para una sola parte y pues no se podía entregar a los menos favorecidos. De hecho, se piensa que el servicio de la salud en ese momento, de acuerdo a esa legislación, era muy inequitativo, ¿sí? Y no se repartía en los municipios o departamentos con más pobreza. Tercera característica, nula injerencia de los entes territoriales. El departamento y el municipio muy poco tenían la capacidad para opinar. Actualmente ustedes saben que nosotros tenemos una Secretaría de Salud departamental, tenemos una Secretaría de Salud municipal,
que ellos se encargan de vigilar, de hacer control a las IPS y EPS. Anteriormente, quienes dirigían y hacían control era exclusivamente el Ministerio de Salud. 4. La concentración de la dirección técnica de los servicios en unidades regionales. Y esas unidades regionales podían estar dentro de los departamentos, ¿sí? Pero ellas no eran autónomas e independientes. Ellas dependían directamente del Ministerio de Salud. Igual que los hospitales. Los hospitales no tenían tampoco autonomía, ¿sí? Todos giraban alrededor de los recursos y alrededor de los lineamientos que establecía el Ministerio de Salud. Como sexta característica de ese Sistema Nacional de Salud tenemos que un escaso desarrollo financiero. Había inequidad e ineficiencia, era lo que les decía. Concentraba el 50% de los subsidios en estratos que eran no pobres, ¿sí? Los recursos o el acceso al servicio de la salud lo tenían aquellas personas que podían costear un tratamiento médico solamente. Y en los estratos pobres se llenaba, era de los gastos de ese sistema, más no de los beneficios del mismo. Entonces, de manera muy general, aquí nosotros tenemos el Ministerio de Salud como el ente que se encarga de direccionar, de hacer control, de hacer vigilancia. Y en los departamentos tenían unos servicios seccionales de salud. Dentro de esos servicios seccionales de salud estaban los hospitales regionales. Eran hospitales que se convertían en centros de referencia para otras instituciones en donde se remitía pacientes, hospitales generalmente muy grandes. Y a nivel municipal, cada municipio o alguno tenía o un centro de salud o un CAMU, o otros tenían un hospital local de primer nivel donde nos ofrecían mayores servicios. Entonces, si nos damos cuenta, las personas que podían acceder al servicio de la salud eran personas que estaban en buenas condiciones económicas, ¿no? Y quienes recibían los mejores beneficios eran esas personas. Y no la población pobre de Colombia, que ustedes saben que supera el 80% de nuestra población. Todo bien hasta aquí, no se me ha caído el internet, me están escuchando. Las diapositivas no están pasando. Profe, yo le Quedó en la segunda. Bueno, déjenme, me voy a salir y me voy a volver a conectar. Listo, chicos, ¿me escuchan? Sí, jefe. Bueno, están viendo la cuarta diapositiva. Sí, señora. Entonces, listo, para que nos quede claro. ¿Quién entonces era el encargado de hacer dirección, control y de manejar los recursos financieros del Sistema Nacional de Salud? ¿Quiénes eran? ¿Quién era? Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, ¿sí? A nivel departamental, ¿quiénes estaban con funciones de vigilancia del servicio de la salud, pero que de igual manera eran dirigidos por el Ministerio de Salud?
los servicios seccionales de salud. Y de esos servicios seccionales que estaban en los departamentos, nosotros tenemos que a nivel municipal solamente Profe, no se le escucha nada. Como que se le fue el internet a la pro. sí, como que se me fue, pero ya regresé. No sé qué pasa, denme un segundito y yo reviso a ver la conexión, a ver si conecto el computador directamente a al módem. Nadie me está hablando. No. Bueno, listo, ya cambié a ver de lugar. A ver si de pronto es la señal que no me está llegando lo suficiente ahí al cuarto. Ok. Bueno, listo. Pero la pantalla, la presentación sí se está viendo. Sí, jefe. Sí, jefe, Sí, sí se ve. profesora. Ok. Listo. Entonces, como les mencionaba, a través del Ministerio de Salud, entonces se hacía todo. Por eso la necesidad dentro de las evoluciones que sufre, de los cambios que sufre nuestro sistema, que el que tenemos actual, inicialmente era descentralizar el servicio de la salud. ¿Listo? ¿Cómo estaba organizado ese Sistema Nacional de Salud, creado por el decreto 056 de 1975? Estaba creado por 4 puntos importantes, 4 organizaciones. Uno eran los subsistemas nacionales. A través de esos subsistemas nacionales, no sé si tengo pronto otra imagen acá, a través de esos subsistemas nacionales que eran direccionados por el Ministerio de Salud, lo que hacían era invertir, o sea, manejar todo el recurso financiero, informar, planear, dar suministros, atender al personal, ¿sí? Eso era lo que hacían. ¿Para qué?
eran el conjunto de unidades y dependencias del Sistema Nacional de Salud. Entonces estaba el Subsistema Nacional de Inversión, el Subsistema de Información, el Subsistema de Planeación, el Subsistema de Suministros y el Subsistema Personal. Sobre esos subsistemas era que el Ministerio de Salud manejaba toda la parte de salud en Colombia. Además de eso, para prestar el servicio de salud a la comunidad, habían unas entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud. Esas entidades eran de asistencia pública, algunas públicas, ojo con esto. Se fue la voz de la profesora. ¿Alguien está escuchando a la profe? No, se le fue la señal. Oigan, ¿ustedes qué están viendo? Bueno, aquí estoy otra vez. ¿Sí está pasando la diapositiva o porque yo estoy viendo la diapositiva 6? Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, se me fue la señal. Ya me estoy dando cuenta cuando se me va la señal. Entonces, como les decía, entonces la primera era subsistemas nacionales, entonces Subsistema Nacional de Inversión, que bueno, ya todo eso se los expliqué. Estaban las entidades que eran las personas que iban a prestar servicios, llámese hospitales, llámese, bueno, eran hospitales, las de personería jurídica de derecho público, eran hospitales y centros de salud, y teníamos en las entidades privadas también los que prestaban servicio a salud, pero pues obviamente no recibían aportes del Estado, o algunos recibían dependiendo de la población que atendieran o del servicio que prestaban, ¿no? Pero no todo el recurso lo recibían del Estado, porque además como estas eran privadas, pues tenían recursos propios, ¿no? Y cuando hablamos de la parte local, es decir, la parte municipal, ¿se acuerdan que en el anterior imagen yo les mostraba que a nivel departamental los servicios seccionales de salud se dirigían a través de los hospitales regionales? Cuando hablamos de municipios aparecen las unidades regionales de salud, que eran unas unidades, unos niveles locales por región. ¿Sí? Esto tenía junta directiva, ¿sí? Que podían tomar decisiones, pero todas de acuerdo a lo que se estipulaba por el Ministerio Nacional de Salud. ¿Cuáles eran las funciones? Ojo con esto, del Ministerio de Salud Pública, es decir, a nivel de la dirección, del ministerio como tal. ¿Qué hacía él? Formular la política de salud del país, dictar las normas para regular el sistema, formular el Plan Nacional de Salud, vigilar y controlar las entidades que presten los servicios de salud y supervisar el funcionamiento de las entidades. Esto desde la dirección. Ahora, desde la parte del Servicio Seccional de Salud, teniendo en cuenta esto, ellos iban a tener las siguientes funciones. Formular los planes y programas regionales de acuerdo con la Política Nacional de Salud. En la región se escogía un hospital, ¿sí? Un hospital, que ese hospital iba a ser el hospital regional a nivel departamental. Por decirlo, estamos en Córdoba, el hospital regional sería el San Jerónimo, porque era el hospital más grande, 2, tenía más niveles de complejidad, 3, iba a recibir como referencias de otros hospitales locales, ¿sí? Es decir, iba a recibir pacientes de otros municipios en donde existían solamente hospitales locales. Y para nuestro caso serían todos los hospitales de primer nivel que tenemos en nuestros diferentes municipios. ¿Qué otra función tenía? Supervisaba y coordinaba las actividades de los organismos locales de salud. Realizar las actividades que delegara el Servicio Seccional de Salud, que era el ente departamental admitido por el Ministerio. Y aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que establezca la ley, que en ese momento, a través de la normatividad, se hacía un contrato o se adscribía una IPS, una institución, al Ministerio de Salud para que ofreciera ese servicio. Y a nivel local, es decir, a nivel municipal, estaba constituido por las unidades que ejecutaban los programas de salud.
¿Cuáles eran sus funciones? Brindar servicios de la salud a la comunidad. Entonces, de acuerdo a esto, en ese decreto, en el artículo 32, aparece la siguiente reseña. Los planes y programas de salud de las entidades serán dependencias administrativas del hospital sede de la unidad regional, que eran los hospitales regionales adscritos al nivel departamental. ¿Para qué les digo esto? Para decir que nadie aquí era independiente, que todo a nivel municipal dependía de lo que era el nivel departamental, de ese hospital sede de la unidad regional, que allí era que se tomaban decisiones, que allí, desde allí era que se enviaban los recursos, ¿sí? Los centros de salud de las instituciones eran dependientes totalmente de ese servicio seccional de salud, y el personal de ese servicio, de ese centro de salud, de ese puesto de salud, de su centro de socorro local, era nombrado por el director del hospital del cual dependía. Entonces, todas estas cosas, aunadas a a la inequidad que había, a la ineficiencia que había en el sistema, nos llevan a verificar un cambio para que se lograra. Para que se lograra llegar al cubrimiento universal al derecho a la salud, al servicio de la salud. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Entonces, ¿cuál es el decreto que rige el Sistema Nacional de Salud? ¿El decreto qué? ¿Cómo se llama el decreto? 056. 056 de 1975. ¿Sí? Fue el decreto, es el decreto por el cual se crea el Sistema Nacional de Salud en Colombia. Listo. Entonces pasamos acá a empezar a hablar de la descentralización. Para hablar de descentralización en salud, nosotros tenemos la Ley 10 de 1990. En esa Ley 10 lo que se busca era no depender exclusivamente del Ministerio de Salud y que todos los recursos vinieran desde allá. Bueno, un docente cuando nos explicaba eso, cuando estudié, nos decía de papá gobierno, porque literal era así, era papá gobierno, era el único que daba los recursos, era el único que entregaba la plata y todo dependía exclusivamente de ellos, todo responsabilidad legal, todo era exclusivamente de la dirección nacional. Listo, entonces se crea la necesidad para hacer un ajuste a los servicios de la salud y alcanzar esa cobertura universal, la necesidad de tener un servicio de la salud pues descentralizado. ¿Qué es descentralizar? Aquí les traigo 3 conceptos. Se define como transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes solo ejercía el gobierno central. De acuerdo a Sierra Rojas, descentralizar no es independizar, sino solamente dejar o atenuar la jerarquía administrativa. El poder central conserva limitadas facultades de vigilancia y control. Y otro concepto lo define como confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es la de jerarquía. Entonces, iniciamos este proceso de centralización que quería decir que el gobierno no era la persona que tenía que tener todos los recursos y ser el único ente encargado de regular la salud en Colombia. Iniciamos este proceso, 1, para generar orden, 2, para fortalecer los gobiernos locales. Ojo con esto, los gobiernos locales, ¿cuáles son? Las secretarías de salud municipal, las secretarías de salud departamental. 3, para conocer las necesidades de la población. Y 4, para invertir mejor en gasto público, para que el gasto público, pues obviamente, llegara a las personas que tienen que llegar. Que es decir, el recurso no se malinvierta y llegue de acuerdo a lo planeado hasta la población objeto de ese programa. Bueno, hasta aquí. Entonces,
¿En qué año se inicia un proceso de descentralización en salud? En el año 1990 a través de la Ley 10. Nos tiene que quedar claro. ¿Y qué es descentralizar? A ver, ¿quién me responde qué es descentralizar? A ver, María del Mar. Profe, yo No diría que, sí, aquí estoy. Yo diría que descentralizar es como distribuir, porque bueno, empezando por una centralización es donde se tiene como objetivo centrado en una sola cosa. Entonces, al descentralizarse ya uno se desprende de ese solo objetivo y se empiezan a distribuir funciones a otros, pongamos así, a otros organismos o a Muy otras bien. entidades. Muy bien, sí, es correcto. Yo entrego funciones, yo empiezo a delegar funciones, ¿sí? Ya el centro deja de ser el Ministerio de Salud, ¿sí? Y entonces empiezan a aparecer otras instituciones a las cuales se les puede delegar funciones, se le pueden dar recursos. Ok. Pasamos entonces que para ese año, en el 91, se crea la Constitución Política. La Constitución Política de Colombia, con todos los derechos y deberes que nos trajo y todas las cosas buenas que nos trajo, que es lo que está vigente actualmente, estipula que el servicio de la salud, bueno, que la salud es un servicio, ¿no? Que la salud es un servicio. Por eso, ya en la ley estatutaria en salud sí establece que la salud es un derecho y que el gobierno debe ser garante de este, pero en la Constitución de 1991 solamente se estableció la salud como un servicio, como decir el servicio de agua, de gas, así. ¿Para qué? Y por esto es que están permitidas las acciones de tutela y todo eso cuando en un proceso de salud sea necesario. Con la creación de la Constitución de 1991, aparte de su artículo 48 y 49, definen la seguridad social en Colombia. Y bueno, se logra dividir a Colombia en 32 departamentos y en 1059 municipios. Abre la posibilidad de que los municipios se dividieran en comunas y corregimientos y que pues obviamente estos departamentos y municipios puedan administrar sus propios recursos, crear tributos, emitir bonos, títulos de deuda pública, les da responsabilidades a los entes territoriales. Los entes territoriales, les recuerdo, son todos las entidades que hacen parte del departamento y del municipio. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso sería la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría de Salud Municipal a nivel de Montería o a nivel del municipio en donde ustedes se encuentren. Pero que es una forma de decir, yo te entrego estos recursos, yo te entrego esta población y tú tienes que ser garante de que en esa población se les manifiesten sus derechos, se cumplan las funciones que tenemos estipuladas. ¿Qué objetivos tenía esa descentralización a través de la Ley 10? Generar un nuevo modelo de salud. Ojo con esto, que la Ley 100 y la Ley 10 busca un modelo de salud dirigido a prevenir y promover salud. Prevenir enfermedad, promover salud. ¿Para qué? Porque es hacia, y bueno, toda la normatividad hasta hoy está en busca de cambiar ese esquema que nosotros tenemos de ser un modelo de salud tradicional, en donde solo consultamos cuando estamos muy enfermos. Este modelo de salud se centraba en sistemas locales de salud, es decir, que iban a ser dirigidos por las alcaldías a través de sus sistemas locales de salud. Redistribuir las competencias de dirección y prestación de los servicios de la salud. Antes que todas estaban en las manos del ministerio, pasar a manos de los municipios, ¿sí? Que sería el primer nivel de atención. El municipio se encargaba de ofrecer el primer nivel de atención, que acuérdense que de acuerdo a lo que vimos, o lo que ustedes ya conocen como los niveles de complejidad en salud,
¿sí? El nivel de atención en salud es la atención ambulatoria, atención de promoción y prevención, atención que no requiere en muchas ocasiones hospitalizaciones largas. Los departamentos niveles 2 y 3 de salud, ¿sí? Que es donde están los niveles de más alta complejidad. El Ministerio de Salud es el encargado, de acuerdo a esta ley, de producir las políticas de salud pública, de producir las normas sectoriales, de darle funciones a la superintendencia o supersalud que tenemos ahora mismo, de hacer inspección, vigilancia y control, cosa que eso antes no existía. ¿Sí? El Ministerio de Salud dirigía, el Ministerio de Salud financiaba y el Ministerio de Salud era el que hacía control. Ahora le cede la inspección, la vigilancia y control a la Superintendencia Nacional de Salud y le dice a los municipios: ustedes se van a encargar del primer nivel de atención en salud. A los departamentos de decirle: ustedes se me van a encargar del nivel 2 y el nivel 3 en salud. Eso es lo que hace la Ley 100 de 1990. Otro objetivo: crear unas nuevas fuentes financieras, que los recursos fueran mucho más eficientes y reasignar recursos para que se privilegiara el nivel 1 de atención. Acuérdense que en ese primer nivel de atención es donde están las actividades de promoción y prevención. Si yo tengo una comunidad que tiene conductas o hábitos de vida saludables, que se hace chequeos periódicamente de salud, que participa en jornadas de vacunación, que participa en jornadas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, realización de citología, todas las actividades que nosotros podamos incluir dentro de esa, pues va a ser una comunidad que si se enferma, voy a detectar la enfermedad a tiempo. Y si yo detecto una enfermedad a tiempo, pues obviamente puedo ofrecer un tratamiento muchísimo mejor. Otro objetivo era hacer una repartición más equitativa de los recursos. Acuérdense que anteriormente, de acuerdo al Sistema Nacional de Salud, los recursos, el 50% era para los menos pobres, ¿sí? Y antes el 80% de los gastos lo cubría estrato 1 y 2. Entonces, ¿qué hacen acá? Repartir el dinero de una forma mucho más equitativa en las entidades territoriales, ¿no? Y se crean también sistemas de contratación con proveedores que fueran públicos o privados, ojo con esto, a tarifas preestablecidas. En la ley 10 también se buscaba que los hospitales públicos fueran empresas autónomas, ¿sí? Que fueran autónomas en el patrimonio, en el manejo del patrimonio y administrativamente, que tuvieran sus gerentes, que tuvieran esos gerentes formación gerencial y que estuvieran siempre motivados e incentivados a hacer un mejor desempeño. Y se redefinía la situación de esos hospitales que estaban sin ánimo de lucro o tipo fundación, que anteriormente simplemente eran coadministrados por alguna institución pública. Y para terminar este punto, entonces definimos la descentralización como la intervención en la estructura institucional, político y administrativa con el fin de modificar la forma y el grado de la regulación estatal en determinados campos políticos, ¿sí? Con la descentralización que hace el Ministerio de Salud, delega funciones. Simplemente eso. Entonces, hasta este punto, preguntas. No hay preguntas. Bueno, pregunto yo entonces. Laudit. Laudit, cuéntanos, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto hasta este punto, un objetivo de esa descentralización en salud. ¿Qué busca la descentralización en salud? Entonces paro.
Busca generar un nuevo modelo de salud que enfatice la prevención y la promoción. Muy bien, excelente. Generar un nuevo modelo de salud. ¿Qué más buscaba? ¿Qué más busca? Catherine Geme, ¿qué más buscaba? ¿Qué otro objetivo, Catherine? Geme, Catherine, ¿qué otro objetivo tenía el descentralizar? Catherine no está. No está Catherine. Shaila. Shaila Ortega. ¿Qué me dice Shaila? ¿Qué otro objetivo recuerdas del hecho de la descentralización en salud? Sofía Paternina. Dígame, jefe. ¿Qué otro objetivo hablamos cuando mencionamos descentralización en salud? Del desarrollo integral. ¿Cómo así? O ¿Cómo así que del sea, desarrollo? una de las finalidades que tiene la descentralización en la salud es el desarrollo integral. Ujú. Bien, gracias, Sofía. Y Andrea Regino, ¿qué dice? Andrea Regino. ¿A quién le dio más responsabilidades la descentralización en salud? A ver, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quién, Andrea? Andrea Carolina. Saray Lambertino, ¿cómo estás, Saray? ¿Cómo has pasado? Bien, gracias a Dios, jefe, ¿y usted? Muy bien. Ajá, Saray, ¿a quiénes crees tú, de acuerdo a lo que hemos hablado, que les dio más poder, que los reactivó, que les delegó más funciones la Ley 10 de 1990 con la descentralización en salud? Bueno, yo ¿Quién podría quiere decir así responder? a grandes Ah, rasgos que puede ser aquellos sistemas locales de salud, como pues los municipales y todo eso y pues que esto se centró más que todo en aquellos hospitales de nivel 1, que son los que más necesitaban como es correcto.
esta descentralización como tal, que era como esta repartición equitativa de los bienes, que las cosas se entregaran como debía ser para que todos tuvieran un beneficio más igualitario. Muy bien, así es. Fue la función de descentralizar. Le quitaron funciones al gobierno a través del Ministerio de Salud y dijeron, no, vamos a darle más responsabilidades al municipio, vamos a darle más responsabilidades al departamento, a su sistema regional de salud, a su sistema local de salud, ¿cierto? Eso es lo que se hace. Ahora, si anteriormente estaba el Ministerio de Salud en cabeza de todos los programas, ¿sí? Porque eran quienes dirigían, controlaban, administraban, financiaban. ¿A qué llega la supersalud? ¿A qué llega la supersalud? La superintendencia, ¿a qué llega? De acuerdo a la ley 10. ¿Quién me dice? Jefe, a cumplir las funciones de inspección, vigilancia y control de los sistemas de salud. Muy bien, Sari, gracias por tu participación. A eso llega la supersalud. Si antes el Ministerio de Salud era quien dirigía y inspeccionaba y vigilaba, o sea, que hacía control, supersalud llega a eso, a hacer inspección, ¿sí? A controlar, independiente que sea usted una entidad pública, independiente que sea usted una entidad privada. ¿Listo? Entonces, esas son las modificaciones que hasta hoy, hasta antes de la ley 100, recibió nuestro sistema de salud. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a la ley 100. Entonces, en la anterior presentación definíamos qué era el Sistema Nacional de Salud creado por el decreto 056 del 95. Creado también con el decreto 350 del 75, en donde se daban las funciones de esos servicios seccionales de salud. Y hablamos de la descentralización en salud a partir del año 90 con la ley 10. La creación de la Constitución Política en el año 91. Ahora vamos a hablar del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. El Sistema General de Seguridad Social nace a través de la creación de la Ley 100 de 1993. Amada y odiada Ley 100 de 1993. Y al finalizar la clase, ustedes me harán una reflexión acerca de cómo se ha mejorado o se ha empeorado el sistema de salud en Colombia, ¿sí? ¿Qué es la Ley 100? La Ley 100 llega a modificar el sistema de salud de Colombia, ¿sí? Y es una reforma específicamente a 3 grandes grupos: a la parte de salud, a la parte de pensiones y a la parte de los riesgos profesionales. Entonces, divide, dígame. ¿Está proyectando algo? Sí, señora. No, jefe, no se ve la diapositiva. No se ve nada. La diapositiva anterior se quedó estancada en la número 7 y nunca vimos más nada en la descentralización. Ya. Nada. No. No. Bueno, listo. Entonces les mencionaba que la ley 100 hace una reforma a la seguridad social dividiendo en 3 grandes grupos: los recursos. Recursos para salud, recursos para pensiones y recursos para riesgos profesionales. ¿Sí? 3 grandes grupos relacionados con la parte de seguridad social en Colombia. Entonces, nosotros tenemos que, aquí nosotros podemos mirar de manera general la estructura de la seguridad social integral en Colombia, bajo 3 grandes grupos. Un grupo de servicios sociales complementarios, que ahí agrupa a los indigentes, a una población diferente. Pero son 3 grandes grupos. El que nos compete hoy es salud, para decir entonces que hay un aporte a pensiones, un aporte a salud y un aporte a riesgos profesionales. Por eso, dentro de todo, nosotros como
trabajadores o los que tenemos hoy capacidad de pago, contribuimos a un aporte para pensiones, un aporte para salud y en los riesgos profesionales que son asumidos por los empleadores, ¿sí? Si en caso tal que nosotros estemos trabajando como empleados de alguna empresa. Si somos independientes y usted quiere cotizar como independiente, bueno, usted cotizará pensión y salud y podrá no cotizar a riesgos profesionales, pero en un caso tal de que fuéramos empleados de una empresa, a esos 3 grandes grupos nos tienen que cotizar. Entonces, nuestro primer grupo habla acerca del régimen social en las pensiones, un régimen solidario de prima media con prestación definida, que es lo que se conoce como el aporte que nosotros hacemos al pago que se hace al grupo pensional, ¿no? En Colombia está establecido un valor de acuerdo al riesgo al que la persona asume, de acuerdo, dígame. Jefe, usted está pasando las diapositivas. Sí, estoy pasando las diapositivas. Está en la primera todavía. ¿Qué le pasa? Déjenme compartir y vuelvo. A ustedes sí, a otros sí les está pasando. A mí no. Profe, así fue con la diapositiva anterior, que solo se... Ahí les aparece. No, profe. Sí, jefe, ya aparece. En el primer libro. El problema es, profe, que Sí. se ve y cuando usted Sí, empieza a ya hablar, aparece. y ahí no se mueve más, pues no vemos que se mueve más. Bueno, me van avisando entonces. De todas maneras, si cualquier cosa, yo les voy a dejar la presentación. Bueno, la presentación está montada en Canva, oye. Yo sé que igual ustedes van tomando nota, algunos, de acuerdo a lo que van mostrando las diapositivas, pero bueno, para que ya todos ubiquen que las presentaciones están en Canva. Denme un segundo. Bueno, entonces les decía que el primer libro se refiere a todo el tema de las pensiones en Colombia. El segundo libro habla específicamente sobre la seguridad social en salud, para decirnos la forma en que se afilia el colombiano al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y estamos como pertenecientes al régimen contributivo o pertenecientes al régimen subsidiado. Entonces tenemos que en el régimen contributivo, todos aquellos que contribuimos a la salud, a recibir el servicio de la salud bajo el principio de la solidaridad, y el régimen subsidiado, en donde están aquellas personas que no tienen capacidad de pago y que, bueno, como su misma palabra lo dice, son subsidiados ya sea en una parte del régimen contributivo y otra parte del gobierno como tal. Y el último libro habla acerca de los riesgos laborales o riesgos profesionales, al que todo pues lo que nosotros conocemos como ARLs, que son las empresas que se encargan de hacer vigilancia a los riesgos profesionales, a los accidentes de trabajo, a las enfermedades profesionales. Y los servicios sociales complementarios era lo que les mencionaba acerca de la población de indigencia y los programas para ancianos en condición de vulnerabilidad. Cuanto al marco legal, ya sabemos entonces que la Ley 10 de 1990 habla sobre la descentralización en salud y reorganiza el Sistema Nacional de Salud. En la Constitución Política del 91, en los artículos 48 y 49, define la seguridad social. Y bueno, con la ley 100 del 93, bueno, con la ley 60 de 1993 se continúa con los aportes de descentralización, y en la ley 100 específicamente hace la reforma a la seguridad social en salud. Entonces nosotros tenemos que esta se crea bajo unos principios. Los principios son universalidad,
para decir que es enfocada a todos los colombianos. Solidaridad para decir que aquellos que tienen capacidad de pago hagan unos aportes al sistema de salud y que los que no tienen capacidad de pago pues reciban aporte del sistema del régimen contributivo y un aporte del gobierno, ministerio. Y eficiencia para decir que los recursos se inviertan adecuadamente y se alcancen los planes y metas establecidas dentro del tiempo establecido y con el mínimo de los recursos. La descentralización administrativa, es decir, para hacer completa separación, pero ojo con esto, no quiere decir que el Ministerio de Salud no es el ente que direcciona la parte social, sino que realmente le da autonomía a los entes territoriales para que hagan, para que busquen brindar un servicio de salud adecuado. Y la participación social, porque se promueve la inclusión de la comunidad, la participación comunitaria, la participación ciudadana dentro del esquema de salud. Porque acuérdense que estas personas son las que conocen sus necesidades. Entonces, de primera mano tenemos que estar escuchando lo que nos está manifestando la población. ¿Por qué? Porque es la población la que tiene sus dolientes, por decirlo así. Entonces, de allí la importancia de estar escuchando las quejas y reclamos de la comunidad. Con respecto a estas reglas del servicio público en salud, habla acerca de la equidad. Bueno, anteriormente nosotros tenemos que, ahora que veo la palabra obligatoriedad, nosotros en Colombia hoy por hoy estamos de acuerdo a nuestra normatividad vigente que cualquier paciente que ingrese a la urgencia y que se considere una urgencia vital no podrá recibir atención sin necesidad que lo rechacen o que lo envíen a otra EPS o que lo envíen a otra IPS. Sí, sin tanto trámite, sin tanta molestia, debe recibir el servicio de urgencias. A eso hace referencia a la obligatoriedad. La equidad hace referencia a dar a cada uno lo que se merece en función de las condiciones o en función de sus méritos, ¿sí? Cuando hablamos de que no hay equidad en un país, cuando la distribución de la riqueza no está de forma adecuada, cuando hay desigualdad y la distribución de la riqueza no está de forma igual y se perjudica a una población y se favorece a otra. Autonomía a protección integral, haciendo referencia a que se debe proteger de forma integral a los ciudadanos, ¿sí? Cuando referimos o cuando definimos, más bien es la palabra, el término salud hace referencia a un estado de bienestar integral. Por lo tanto, así debe ser la protección. Una protección integral con enfoque de derecho, con enfoque de igualdad, ¿sí? Con un enfoque diferencial en el que todos somos diferentes, pero igual tenemos el mismo acceso al servicio de la salud. Autonomía de las instituciones les da les da libertad administrativa a las instituciones, ¿sí? Porque además de eso, con la Ley 100 se crean las empresas prestadoras del servicio de la salud, las aseguradoras de prestar ese servicio. Y se crea, pues obviamente, todo este papel de las S, que son las empresas sociales del Estado, que conocemos como hospitales o empresas públicas, ya sea de primero, segundo o tercer nivel de salud. Libre escogencia para decir que yo soy libre de buscar en qué lugar deben ofrecerme o pueden prestarme servicio de la salud. Calidad, porque de acuerdo a la Ley 100 nosotros empezamos a trabajar en parámetros de calidad y por eso todas las instituciones de salud también trabajan de acuerdo a esos parámetros en los que se busca la satisfacción del ser humano, disminuirle posibles eventos adversos a los pacientes y trabajar en la seguridad del paciente. Concertación, porque todas las actividades se hacen de acuerdo a planes, de acuerdo a políticas públicas, ¿sí? Regularmente diseñadas por el Ministerio de Salud en cabeza del Presidente de la República. Y en ese diseño de esas políticas también se hace. ¿La libre exigencia hace referencia a qué?
A la libre escogencia hace referencia al hecho de que todos podemos escoger de forma libre a qué EPS queremos pertenecer. ¿Sí? Ustedes y yo hoy en día podemos escoger de forma libre a qué EPS nosotros queremos pertenecer y de igual manera qué médico nos va a atender, el personal que nosotros queremos que nos atienda. ¿Sí? A eso hace referencia. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, la libre escogencia de los usuarios. En la organización del sistema, entonces tiene unos organismos de dirección y control, encabeza el Ministerio de Protección Social y Salud, unos organismos de, el Instituto Nacional de Salud que nosotros tenemos además de eso la superintendencia, ¿sí? La supersalud que sigue haciendo control, organismos de administración y financiación. Anteriormente, de acuerdo a esta ley, a la ley 100, se creó el FOSIGA, que era un fondo para garantizar el servicio de la salud a aquellos pacientes que no tenían cobertura dentro del sistema, es decir, aquellos pacientes que no pertenecían ni al régimen contributivo ni al régimen subsidiado. Entonces, esos pacientes se conocían como, cuando uno reportaba, por decirlo así, a los pacientes, uno los reportaba como vinculados, pero la palabra correcta no sería vinculado porque estas personas no estaban vinculadas al sistema, no tenían una afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Aparecen unos organismos de administración y financiación, unos organismos de prestación de servicios y los usuarios del sistema. Para entonces tenemos que los organismos de prestación de servicios son todas las EPS, las IPS y las ESES, que son las empresas sociales del Estado que nosotros tenemos en nuestros municipios y estas son de carácter público. Las ESES son de carácter público, las IPS muchas son de carácter privado, la mayoría, pero en algunas ocasiones tenemos IPS de carácter público. Acá anteriormente se beneficiaba con el decreto y anteriormente aquel que tenía un mejor empleo, tenía unos mejores ingresos, podía tener un mejor servicio de salud. Y quiero aclararles que eso no ha cambiado mucho hoy, ¿no? Porque todos sabemos que si tú tienes plata, recibirás una mejor atención, porque también existen las medicinas prepagadas y existían antes con el anterior Sistema Nacional de Salud. Ellas no era que no existían. De hecho, si hay algunas personas que de pronto aquí sus papás hacen parte de un régimen especial de salud, como cuáles, como funcionarios de Ecopetrol, funcionarios de las fuerzas públicas, tienen un régimen especial de salud, que ese no se modificó con la ley 100, se mantuvo y se respetó, con muchas más preventas y con muchas más garantías. Desde allí a que nosotros desde ya tenemos que saber que a pesar de que se hizo esta modificación, todavía seguimos teniendo problemas de desigualdad con respecto a la salud, al servicio de la salud en Colombia, ¿no? Entonces se crea estos dos grupos, el régimen contributivo y el régimen subsidiado, pero aún así seguimos teniendo pacientes que están fuera del sistema, usuarios que no están afiliados ni al régimen subsidiado ni al régimen contributivo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos los organismos de administración y financiación que aparecen en las EAPB, que son lo que nosotros conocemos como EPS. Entonces, la EPS que tú tengas, ya sea del régimen contributivo o una EPS del régimen subsidiado. Entonces, aparece Nueva EPS, Salud Total, Sol Salud, Comparta, Salud COP, lo que antes nosotros teníamos. Bueno, que tenemos actualmente. Son EPS que se encargan de recibir el dinero y financiar el servicio de salud. Entonces yo, María Angélica Díaz, soy una EPS. Me llamo Salud Total. Entonces Salud Total es una EPS que tiene población subsidiada y población contributiva. En las contributivas tengo todos aquellos que tienen capacidad de pago y en la subsidiada tengo todos aquellos que no tienen capacidad de pago y que por ende se le tiene que subsidiar el servicio. Entonces yo digo, bueno, tengo 1000 usuarios en el régimen contributivo, tengo 1000 usuarios. Yo
un organismo de dirección y control, llámese Ministerio de Salud, llámese Instituto Nacional de Salud, llámese ADRES, que se modificó el FOSIGA, llámese Supersalud, sí, el Ministerio de Salud me manda a mí el dinero y me dice, yo te voy a entregar tantos millones de pesos por los servicios prestados a 1.000 usuarios, que en efecto son 1.000 colombianos, ¿no? Y esos 1.000 colombianos usted me los va a atender y le va a hacer unas actividades gratuitas que son las de promoción y prevención, ¿sí? Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Son todos esos programas a los cuales nosotros tenemos acceso y por los cuales ellos pagan, porque yo quiero que el efecto se haga acerca de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, listo, esas EPS tienen un organismo que les presta los servicios. Es decir, María Angélica Díaz no tiene un consultorio de pronto para atender a los pacientes, pero la IPS de Diani tiene una IPS que se llama Clínica Saima, vamos a poner un ejemplo. Entonces, esa clínica, vamos a decir que es la Clínica Burgos, porque es la clínica de Dianis. La Clínica Burgos atiende a mis 1.000 usuarios, ¿sí? ¿Quién le paga a Dianis? Le pago yo la EPS. Ojo con esto, no le paga el Ministerio de Salud. ¿Quién le paga a Dianis? ¿Quién le paga? La EPS, Salud Total, ¿sí? Que es un organismo de administración y financiación. Y bueno, por último, están los usuarios del sistema, que son todas aquellas personas objeto del servicio de salud, todos aquellos que estamos afiliados al servicio de salud. Dígame. Una pregunta, con relación a esas personas, a los venezolanos que están acá en Colombia y cuando son atendidos acá en la clínica. Ya va, silencio, por favor. ¿Cómo? ¿Quién le cubre los gastos médicos a esos pacientes venezolanos? Porque ellos son atendidos acá en Colombia, pero ¿quién les cubre ellos? ¿Quién pregunta? Diani Burgos. Bueno, Dianis, esa pregunta que tú me haces es importante porque así como esos venezolanos, hay muchos colombianos, ¿no? Lo primero que se le pide a los venezolanos es que se organicen con respecto a la identificación, ¿no? Y manejen, ellos traen como unas cédulas venezolanas que si no estoy mal se conocen como ID. Entonces, esas tarjetas venezolanas o esas cédulas o esos documentos de identificación tienen que estar organizados, es decir, que pueda haber un papeleo que confirme que esa es tu identificación. Eso por un inicio. Y dos, el servicio de la salud, de acuerdo a lo que expresaba la ley 100 del 93, lo prestaba un fondo que se llama FOSIGA, ¿sí? El FOSIGA. El FOSIGA se encargaba de cubrir los gastos en salud, los gastos de salud de aquellos que no hacían aportes al régimen. Y allí entra también esa población no afiliada, que en este caso es la población venezolana. ¿Quiénes asumen esos gastos? Desde los entes territoriales, en este caso, si es Córdoba, sería la Secretaría Departamental. ¿Sí? Es quien se encarga hoy en día de tomar esas cuentas y permitir que se pague a la IPS en donde se atendió. Por lo tanto, hoy, como ya no se llama FOSIGA, pero quiero aclarar que el FOSIGA nace aquí en la ley 100, hoy se llama ADRES, ¿sí? Que es en la que se puede consultar todas esas personas, es quien se encarga ahora de pagar esas cuentas de aquellos pacientes que no tienen vinculación al sistema. Es un fondo de garantía. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿No? Listo. Diani, ¿queda saldada tu pregunta? Sí, señora, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos organismos de dirección y control? El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los consejos territoriales, la Supersalud.
Los organismos de administración y financiación tenemos el FOSIGA, las EPS, los entes territoriales que son las direcciones sociales, distritales y locales, lo que nosotros conocemos como secretarías de salud departamental y local, y las administradoras de régimen subsidiado. Acuérdense que tenemos esas empresas que son régimen subsidiado y régimen contributivo, son los que administran y financian. Los que prestan el servicio son aquellas instituciones que nosotros conocemos como IPS, Institución Prestadora de Servicios de Salud. Ellas pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser mixtas, algunas pueden prestar solamente servicios de primer nivel, otras un servicio de segundo nivel, otras servicios más de alta complejidad, servicios de tercer o cuarto nivel, ¿sí? Pero regularmente ninguna o una sola IPS que preste todos los 4 servicios, muy poco. Entonces, yo les voy a poner otro ejemplo. Si usted va a la S Vidacinu, al CAMU que nosotros tenemos aquí en Montería, en ese CAMU a usted no lo operan, ¿sí? Porque los procedimientos quirúrgicos son un nivel de complejidad mayor. Pero ¿qué te pueden hacer en esa institución? Ojo que esta es una institución pública, ¿sí? Una institución pública, es una S. Todo lo que dice S, todo lo que empieza con S es una institución de carácter público, con personería jurídica pública. Va a brindarte el primer nivel de salud. ¿Qué es el primer nivel de salud? Vacunación, odontología, atención al menor, ¿sí? La atención integral a la primera infancia, a la adolescencia, el programa de detección temprana de alteraciones del cáncer de cuello uterino, sí, o sea, todos los servicios de primer nivel. Pero si ya tú vas al nivel 2, el nivel 2 te ofrece especialidades, te ofrece hospitalización, ¿sí? Te ofrece procedimientos quirúrgicos, se aumenta el grado de la tecnología. Entonces, yo, ese Vidacinu, te ingreso por un dolor abdominal, ¿sí? Pero yo no tengo un cirujano general para valorarte, ¿sí? Porque de acuerdo a todos los síntomas que tú tienes, eres un paciente con una apendicitis, pero yo no tengo un cirujano general porque la cirugía hace parte de un segundo nivel de atención. Entonces te dice, yo no tengo este servicio y tengo que remitirte. Ellos inician un proceso de remisión, la IPS inicia un proceso de remisión, pero quiero aclarar que no es la IPS la que ubica al paciente. Se ubica el paciente de acuerdo a la oferta que tiene contratada la EPS, porque la EPS es la que hace los contratos de esos pacientes. Entonces la EPS, que es Salud Total, tiene el segundo nivel de atención ofrecido lo ofrece Clínica Montería. Entonces le dice a Dianis, yo no te puedo seguir atendiendo en Vidacinu porque necesitas un servicio de mayor complejidad. Y para eso te voy a mandar a otra IPS. A la IPS a la que te voy a enviar es a la Clínica Montería, porque allí es donde yo tengo contratados con ellos, tengo contratados los servicios de segundo y tercer nivel. ¿Sí? De acuerdo a lo que ustedes quieran. A medida que aumenta el nivel de complejidad, obviamente aumenta la complejidad del paciente. ¿Sí? Uno, aumenta la complejidad del paciente. Estamos hablando que hay mayor tecnología y estamos hablando que el personal está mucho más capacitado. Entonces, mientras que en un tercer o cuarto nivel tenemos subespecialidades, es decir, en mi segundo nivel yo tengo un cardiólogo, pero en mi cuarto nivel tengo un cardiólogo que además de ser cardiólogo es electrofisiólogo, ¿sí? Entonces, así aumenta la complejidad de la atención, la complejidad del paciente y pues obviamente del personal y de los recursos, ¿no? Esas son las personas entonces que se encargan de prestar el servicio de la salud, las IPS. Las IPS se puede llamar el hospital, el centro de salud, la IPS vacunadora, una IPS es
un consultorio médico, es una IPS, pero es privado, ¿sí? Porque tú le pagas al médico para que te reciba, pero te está prestando el servicio de la salud. Una IPS es el centro de salud del pueblo, una IPS es el hospital local del pueblo en donde usted vive, el consultorio del médico al que usted va, eso es una IPS. ¿Sí? Te prestan un servicio de la salud y puede ser público, mixto o privado. Entonces, los usuarios del sistema es todo habitante del territorio nacional. Acuérdense que pues desafortunadamente tenemos muchas personas que no están dentro del sistema todavía, pero a 2020 nosotros tenemos más del 80% de nuestra población con acceso al servicio de la salud. Entonces los usuarios del sistema son los empleadores, los empleados, las familias, trabajadores, independientes, indígenas, población carcelaria, todos los habitantes del territorio nacional, todos, personas sin capacidad de pago, todos. No se puede negar el servicio de la salud a nadie, por cuestiones de contratación. Que yo llegué aquí y me dicen, no, doñita, lo que pasa es que usted no la atienden aquí porque usted es otra EPS, no se puede. Se debe resolver la urgencia del paciente, siempre se debe resolver la urgencia del paciente. Bueno, entonces iniciamos con el régimen subsidiado. El régimen subsidiado, ¿quiénes están aquí? La población pobre, por decirlo así. No tienen capacidad de pago, se consideran altamente vulnerables y se considera población. También puede ingresar aquí la población indígena. Muchos de ustedes probablemente estén afiliados al régimen subsidiado, muchas de sus familias. Y esto, ojo con esto no es la razón por la cual se va a brindar un servicio menor o que tú tienes acceso a servicios de salud que de pronto tu vecino que es contributivo no tiene. En Colombia, actualmente nuestro servicio de salud es igual para ambos asegurados. ¿Sí? Cuando nace la Ley 100 había muchas actividades que sí eran solamente del régimen contributivo, pero hoy por hoy, gracias a los ajustes que se ha hecho a la Ley 100, que lo veremos en la próxima clase, nosotros vamos a entender que en Colombia el sistema de salud ofrece los mismos servicios para la población beneficiaria, para la población de régimen subsidiado y la población de régimen contributivo. Entonces, el régimen subsidiado, todas aquellas personas sin capacidad de pago, ¿sí? Y que por ende, pues como la misma palabra lo dice, se les subsidia el servicio de salud. Bueno, ustedes han visto que el CISBEN censa en las poblaciones. El CISBEN, que es un centro que mira a los beneficiarios, un sistema de beneficiarios, nos alerta y nos dice por un puntaje que ellos dan, ¿no? De acuerdo a la focalización, de acuerdo a dónde tú vives, de acuerdo a si tienes trabajo, de cuántas personas viven en la casa o no. Entonces, de acuerdo a esas características, el CISBEN te da un puntaje. Y teniendo en cuenta ese puntaje, tú puedes ser favorecido o no para pertenecer al sistema de salud con respecto a la parte de régimen subsidiado. Entonces tenemos que luego de que tenemos esa base de datos, ese sistema, porque eso es lo que es el CISBEN, un sistema, el CISBEN no da ninguna ayuda, el CISBEN focaliza y da un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje tú puedes ser un posible candidato para un programa social del Estado, pero el CISBEN es simplemente un sistema en donde debemos aparecer todos los colombianos. Una vez se identifica esto, la EPS va a ser la encargada de carnetizar o de asegurar a la población para que reciban una asistencia de salud. Entonces, primero que se hace, se focaliza la población, se asegura, se hace la asistencia en salud, se promueve la participación social.
a través de las aseguradoras del régimen subsidiado. Listo. ¿De dónde se toman los pacientes? Del CISBEN y de los censos que se hacen a través del DANE. Cuando hablamos del aseguramiento, toda persona del territorio colombiano, para poder aparecer como asegurada en régimen subsidiado, ustedes saben que tiene que aparecer dentro del CISBEN, estar inscrita o sus datos estar actualizados dentro del CISBEN para poder hacer la inscripción, de los beneficiarios, para afiliar, y luego se hace un proceso de decirles dónde te van a atender, cuáles son tus beneficios y te puedan ofrecer un carnet para que te aseguren en salud. Cuando hablamos de asistencia, es decir, ¿cuál es la red prestadora de los servicios? ¿Cuál es la red de referencia y contrarreferencia? ¿Y cuáles son aquellos servicios que no están incluidos en el POS? Que nosotros tenemos muchos servicios que no están incluidos en el POS, como las cirugías plásticas, tratamientos para el acné, algunos tratamientos para la obesidad, que no están incluidos dentro del POS, ¿sí? Pero con respecto a la asistencia, toda EPS del régimen subsidiado debe tener contratado una red prestadora de servicios y tiene que decir, bueno, yo soy Mutual Ser subsidiado, del régimen subsidiado. Entonces yo digo, odontología, voy a contratarlo con Promosalud. Vamos a poner un ejemplo. Entonces Promosalud me va a atender en odontología a todos los pacientes que yo tengo. Hay otro servicio que tiene que prestar de acuerdo a lo que está incluido en el POS, los programas de promoción y prevención. Pero Promosalud no ofrece esos servicios. Entonces se lo voy a contratar a la S Vidasinú y le voy a decir a Vidasinú que me atienda a todos mis pacientes que van para los programas de promoción. La señora que necesita la citología, el niño que necesita entrar al control, el niño que necesita vacunarse, ¿sí? Allá van a ir todos mis pacientes. Y así tienen contratado dentro de la red, dentro de sus prestaciones, una red que es la que va a ofrecer ese servicio, ¿sí? Y obviamente la EPS es autónoma en decir a quién va a contratar, no como antes, que el Estado era el que decía me contratas con esta empresa, me contratas con esta empresa y todo lo manejaba el Estado. De la referencia y contrarreferencia, ¿qué es referencia? Es cuando mi paciente aumenta su grado de complejidad o cuando yo no tengo el servicio que se le debe prestar y tengo que pedir que lo envíen a otra institución. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo llego a la S Vidasinú, el mismo ejemplo del paciente con el dolor abdominal. Llega a la S Vidasinú, en la S Vidasinú le dicen, bueno, me parece que tú tienes una apendicitis, pero yo no tengo cirujano general. Inician un proceso de referencia. Referencia quiere decir que yo voy a empezar a buscar dentro de tus prestadores quién te puede recibir. En este caso, si la EPS tiene contratados los servicios con Clínica Montería, se supone que ese paciente debería ser trasladado a Clínica Montería. Eso es referencia. Contrarreferencia es cuando ya Clínica Montería terminó su actividad y dice, bueno, ahora te voy a enviar, vas a sacar una cita de control con tu IPS de primer nivel, en este caso es Vidasinú, para que te vean médico general en 15 días. Listo, ese va a ser nuestro control. Eso es contrarreferenciar. Regresa nuevamente el paciente a su primer nivel de atención para un control, para un manejo de síntomas, para verificar algo. Pero ya se ha resuelto su urgencia en ese sistema de referencia. Bueno, el Sistema General de Seguridad Social en Salud hace referencia a la participación comunitaria como un ente importante. Entonces menciona el hecho de que se planee y se participe en los comités paritarios de salud, en la toma de decisiones. Por eso toda IPS tiene que tener una asociación de usuarios, una alianza de usuarios, y se debe hacer control con veedurías ciudadanas, ¿sí? Tenemos que tener veedores. De pronto muchos que trabajan en el área de salud han escuchado que llegan veedores a los servicios de salud regularmente cuando escuchan una queja o cuando hay algún problema específico.
¿no? Llegan veedores comunitarios de la ciudadanía a decir, bueno, no le están haciendo esto a esta señora bien, o ella considera que se están demorando mucho en el proceso. Lo que les decía a los vinculados es aquella persona que no tiene capacidad de pago, que no se encuentra asegurada del sistema, ¿sí? Y por eso se llaman como vinculados, pero que realmente, si miramos, realmente están desvinculados del sistema, ¿sí? La oferta que se le hace a los servicios de salud de estos pacientes casi siempre van a las IPS de carácter público, es decir, al hospital. Por ejemplo, si es una población venezolana que en estos momentos no tenga acceso a servicios de la salud porque no está carnetizado, porque no está asegurado, entonces esa persona pues a donde debe consultar es a la República de Montería, en la S. Vidacinú, y a nivel departamental o de mayor complejidad se remitiría al Hospital San Jerónimo de Montería, que es la EPS de segundo nivel pública. Bueno, ¿quién es el ente que se encarga de brindar la asistencia a esos pacientes? Como lo mencionaba, es directamente el Estado a través de las empresas sociales del Estado, que siempre debe haber una a nivel local y una a nivel departamental que supere la complejidad. Bueno, nosotros tenemos aquí que, de acuerdo a la complejidad del paciente, de la complejidad de la atención, perdón, así va a ser la responsabilidad. Entonces, el primer nivel de atención en salud o menor complejidad se hace en IPS públicas de primer nivel. La mediana complejidad en las IPS públicas departamentales, y en la alta complejidad el gobierno o el departamento cuenta con unos recursos para hacer el pago de esos servicios. Tenemos, un paciente que requiera un servicio, una remisión de tercer y cuarto nivel, la remisión tiene que ser dada por especialistas, ¿sí? Por especialistas de segundo nivel. No que el médico general es el que le va a remitir, pues tiene que ser un especialista que te remita a un tercero o un cuarto nivel, ¿sí? El cirujano general que te operó, pero que no tiene para hacerle una CEPRE porque tú sigues con dolor abdominal y necesitas otro estudio más avanzado, pero allí no lo hacen, entonces te debe remitir. O el cirujano que abrió y cuando abrió el abdomen encontró que había una masa que tiene o que tiene aspecto de malignidad, de ser cáncer, pues entonces él remite a un cirujano oncólogo porque en esa institución no lo hay. Es él quien debe remitir a un tercer y cuarto nivel. La historia clínica, la fotocopia de la cédula, del documento, cédula si es mayor de edad, de registro civil si es menor de 7 años. Si es mayor de 7 años, es tarjeta de identidad. Y bueno, ya no se está solicitando fotocopia de carnet o constancia porque ustedes saben que nuestro sistema está todo unido, entrelazado. Por lo tanto, podemos ver desde las páginas web si está afiliado o no afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bueno, chicos, entonces aquí hemos terminado esta primera parte, esta segunda clase, perdón. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, bueno, les dejo esta imagen, de pronto ya la han visto. Sí. No es lo mismo igualdad. No se proyecta. Yo sí ya la veo. Ah, ya. Primero un versículo de la Biblia que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y bueno, no es lo mismo igualdad que justicia. Nosotros tenemos en estos momentos un reto inmenso. El reto que nosotros tenemos en estos momentos es que la atención en salud sea
enmarcada en el enfoque de derechos. El enfoque de derechos establece que todos tenemos derecho al servicio de la salud en Colombia, a recibir un servicio ágil, a recibir un servicio integral, a recibir un servicio sin trabas, sin tanto trámite. Y el enfoque diferencial hace referencia a que nadie es ni menos ni más que el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que independiente de mi condición socioeconómica, independiente de mi religión, independiente de mi orientación sexual, independiente si soy indígena, si provengo de una zona aislada del país, tengo el mismo derecho a recibir un trato digno, ¿sí? En el que la institución de salud en la que yo llego, pues obviamente sea garante de que el servicio de salud se me brinde de forma adecuada. Bueno, entonces, pregunto ya que ustedes no tienen preguntas. Pregunto ya que ustedes no tienen preguntas. A ver, una institución, ¿quién me dice una institución que haga parte de los organismos de dirección y control? A ver. Una institución que haga parte de los organismos de dirección y control. Ministerio de Salud. ¿Quién eres? María Andrea. María Andrea Peñate, Ministerio de Salud. Muy bien. ¿Quién más hace dirección y control en Colombia? Ministerio del Trabajo. Ya mencionamos el Ministerio de Salud, que se llama Ministerio de Protección Social y Salud. ¿Oyeron? Consejo Nacional de Seguridad Social y Salud. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién me habló ahí? María Angélica Mosquera. Superintendencia Nacional de María Salud. Angélica. La Supersalud, no se les puede olvidar. Muy bien. Ahora ayúdenme con los organismos que hacen administración y financiación. Dos organismos que hagan administración y financiación. Las EPS. Las EPS. El FOSIGA. Y el FOSIGA, muy bien. Bueno, ahora, organismos de prestación de servicios. Las S. Las S. ¿Quién habló? María Andrea. María Andrea, muy bien. ¿Y quién más? IPS. Y las IPS. IPS. ¿Quién habló? Joiner ¿Quién habló? Lozano. Joiner. Muy bien, Joiner. Y entre los usuarios del sistema, ¿quiénes entran? Empleados. Empleados, familias, trabajadores, indígenas. Todos los del territorio nacional. Sí. Muy bien. ¿Quiénes hablaron? María Mosquera. ¿Y quién más? ¿Quién dijo empleado, familia? Yo, jefe María María Angélica Angélica. Mosquera. ¿Y quién dijo todos los habitantes del territorio nacional? María Andrea. Bueno, listo, muy bien, muchas gracias. Ahora, otra persona, vamos a hablar. De otra cosa entonces. A ver, ¿quién me dice qué es el régimen subsidiado? Profe, son todas aquellas las personas que no tienen capacidad de pago para una IPS y eso. Muy bien, Guadalupe, muy bien, Guadalupe Ladino. A Guadalupe no la conozco. Guadalupe, ¿tú estás en qué semestre? En quinto, jefe. Ok, bueno, Guadalupe. Así es, son todos aquellos que no tienen capacidad de pago. ¿Y el régimen contributivo? Las personas Son que los que sí tienen capacidad. de pago para una IPS creo que con mayor capacidad, ¿no? De atención, digo. ¿Quién habló? Guadalupe.
Ah, Guadalupe, así es. Son aquellas personas que contribuyen, como dice su palabra, que hacen aportes para el servicio de salud. Muy bien, es correcto. Entonces, 3 sistemas, menciónenme los 3 sistemas que hacen parte de la Ley 100 de 1993, los 3 sistemas del Sistema General de Seguridad Social. Dayana Gómez. Dayana Gómez tampoco la conozco. Jefe, uno es el sistema de seguridad sociales y pensiones. A ver, uno por uno. El hombre, ¿quién es el hombre que está hablando? Jamer, profe. ¿Quién? Jamer. Hola, Jamer, ¿cómo estás? A Jamer sí lo conozco. Bien, profe, el sistema de pensión, el sistema de salud y el sistema Y de riesgos laborales. Muy bien, muy bien. Riesgos laborales, pensiones y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Perfecto, chicos. Entonces, en la plataforma ya está montado el taller. Ya saben, en ese taller me lo van a entregar en grupos de 4. Me van a hacer el favor de pasarme los integrantes del grupo, porque yo con ese grupo es que voy a asignar las temáticas para que se me haga mucho más fácil organizar ese mismo grupo ya en toda la plataforma Canvas. ¿Listo? Entonces les agradezco entonces que entreguen ese trabajo a tiempo. Ahí están todas las indicaciones del trabajo, cómo me lo van a mandar, en formato PDF, todo. Ahí está. Son 4 preguntas y también está la bibliografía para que ustedes consulten. El plazo para mandar el trabajo es el próximo martes hasta las 11:59 de la noche. Quedo atenta a cualquier pregunta que tengan, asesoría, tutoría, como lo quieran llamar. Me están avisando. Cualquier cosa que necesiten con mucho gusto. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? Díganme. Está habilitado hasta el próximo martes o lunes. Profe, Hasta el martes. Está habilitado hasta el en el martes. documento que aparece ahí. Sí. Profe, en el documento que usted subió no aparece que hay que agregar la introducción, conclusión.